Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un tema mayor de nuestra vida pública y de la vida de todos los ciudadanos, que es el tema de la salud. Y para eso tenemos el gusto de recibir, en lo que es su primera entrevista después de asumir el cargo hace 5 semanas, al doctor Luis Quiroz Avilés, ministro de Salud. Muy buenos días, señor ministro. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ha encontrado el sector usted, al cabo de las 5 semanas que lleva? ¿Qué es lo que ha descubierto que deben ser las prioridades de su acción? Bueno, nosotros como prioridad hemos delineado mejorar la calidad y la seguridad del paciente en la atención. Sabemos de que esto es prioritario, tener una atención de salud centrada en la persona humana y que se mejore sin duda ello. Para eso necesitamos varias cosas, ¿no? Lo primero que nosotros estamos implementando es en esta mejora de la calidad de atención, llegar a los profesionales de la salud, al personal que atiende, para poderlos sensibilizar que hay cosas que requieren realmente una inversión presupuestal, pero hay cosas que no. Dar un buen trato al paciente, darle información a los requerimientos de los familiares es algo fundamental. Por eso que hemos estado visitando diversos establecimientos de salud, no solamente acá en Lima, sino también en el interior del país, para ver esa situación precisamente, que creo que es algo fundamental y que debe mejorar, y que es el clamor de la población, el buen trato. ¿Qué diagnóstico han hecho? Porque creo que por ahí va la pregunta de Fernando. Es decir, ustedes entran, asumen el ministerio y se encuentran con qué tipo de problemas, digamos, o virtudes en el sistema. Bueno, el problema principal siempre es el tema del financiamiento, por ejemplo, de las atenciones en salud, ¿no? El Seguro Integral de Salud, por ejemplo, cobertura más del 70% o 70% de la población. Nosotros, como Seguro Integral de Salud, atendemos a 27 millones de peruanos en promedio, y por lo tanto el requerimiento para el financiamiento de las atenciones es un tema fundamental que hemos encontrado que existe, que hay que superar definitivamente para que el paciente no realice gasto de bolsillo y pueda contar con los medicamentos necesarios en su atención, así como también insumos de laboratorio. El desabastecimiento de medicamentos que hemos tocado aquí en varias oportunidades, ¿diría usted que ha sido un problema de gestión, de presupuesto, de corrupción? Principalmente el tema de, uno, la parte presupuestal, y dos, también es la parte de gestión, porque es importante con el presupuesto que se tiene, independiente que sea el adecuado o no, poder optimizar los procesos para que la adquisición de medicamentos sea adecuada y se pueda abastecer a las necesidades de los establecimientos de salud. Uno de los temas estadísticos y de contabilidad más relevantes en nuestro país es el número de muertos por muerte violenta. Eso es la referencia objetiva respecto de la criminalidad. Y hay una discusión ahí sobre cómo medir eso, porque por una parte tenemos los datos de SINADEF, pero también hay otras fuentes. Explíqueme usted como médico, como hombre con 40 años de experiencia en hospitales públicos, cómo se debe medir el número de muertos que caen víctimas en el Perú de la violencia criminal. Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque, como usted ha hecho alusión a estos 40 años de profesión médica, antes los certificados de defunción eran exclusivamente manuales y el registro era muy difícil de tenerlo, ¿no? En el año 2016 se crea el SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones. Se crea con una única finalidad, y es tener un control sanitario y epidemiológico de las causas de muerte. Y el alimento de este sistema son los certificados de defunción. Los certificados de defunción tienen campos preestablecidos para llenar. Por lo tanto, el SINADEF lo que arroja es lo que el médico llena como causa de fallecimiento. Entonces, las causas de fallecimiento pueden ser naturales, por enfermedades, pueden ser respiratorias, digestivas, cáncer, etc. Es un grupo que nosotros le denominamos como causas de muerte natural.
Y tenemos otro grupo de enfermedades, de causas de muerte, que son las causas de muerte violenta o de causa externa. ¿Qué agrupa en el SINADEF estas causas de muerte? Agrupa accidentes de tránsito, homicidios, suicidios, etc. Pero cuando nosotros revisamos en el sistema, figura como causa de muerte violenta. Ahí está todo. Sin embargo, como ustedes pueden saber, porque deben haber visto en algún momento los certificados de defunción, nosotros ponemos fallecimiento, muerte violenta por PAF, que significa proyectil de arma de fuego. Sí. Pero no podemos determinar si fue un homicidio, fue un suicidio, fue sicariato, fue extorsión. Eso no se determina porque eso no se llena en el certificado de defunción. El sistema no fue construido para ello. El sistema fue construido con carácter sanitario, con carácter epidemiológico. Y ahora, eso es lo que nos revela. Los certificados son emitidos por médicos legistas, ¿correcto? En el caso de muertes violentas, ¿no? Bueno, en el caso de muertes violentas, sí, obviamente sí. Porque todos pasan al Ministerio Público después de una necropsia. A propósito de las estadísticas o de la información que puede proporcionar SINADEF, cuando usted nos decía que quedan registradas la causa de la muerte, natural o no natural o violenta. Y en este grupo se incluye accidente, suicidio, homicidio. Ahora, las muertes no violentas, los certificados son emitidos por médicos legistas, ¿no?, del Ministerio Público, luego de la necropsia. ¿Por qué, diría usted, no es confiable entonces la cifra del SINADEF para hablar o no de un incremento, de una disminución, de cómo evoluciona el número de muertes a causa de crímenes en nuestro país? Claro, porque el SINADEF no está creado para determinar las causas de la muerte violenta, específicamente en el tema de homicidios, qué fue lo que originó. Es decir, yo puedo tener registro de homicidios efectivamente por sicariato, pero no se registra, no lo podemos saber. Puede ser por violencia doméstica, etcétera. Solamente está catalogado como homicidios. Correcto, pero sí podemos saber cuántos homicidios se producen. Sí, esa cifra obviamente sí. O sea, SINADEF sí registra el número de homicidios. Hace la diferencia entre un accidente, un suicidio o un homicidio. Hace la diferencia. Ahora, y usted diría que la fuente, desde su perspectiva como ministro de Salud, más fiable en cualquier caso para poder saber si el crimen continúa cobrando vidas en la misma dimensión, digamos, mes a mes, ¿deberíamos obtenerla de dónde entonces? Existe la plataforma o el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, que es quien registra y se hace esa diferenciación y podríamos obtener el dato de allí. Entiendo de que se viene mejorando y optimizando las condiciones de esa plataforma para poder tener información real sobre esta diferenciación de las causas de los homicidios que no lo identifica el SINADEF. Señor ministro, la queja más frecuente que nos llega aquí a RPP, pero que escuchamos en la calle también, de los que recurren a los servicios del SIS y de e-Salud, es que no se les da citas a tiempo. En algunos casos hay que esperar 3 meses para que lo atiendan de algo más o menos urgente. Queja número 1. La queja número 2, mucha de la maquinaria, de la tecnología que se usa, tomógrafos en particular, está malograda. Está malograda sin que eso moleste a nadie, porque eso lleva a que los pacientes de estas instituciones públicas tengan que atenderse en los locales privados que quedan, como por casualidad, en el mismo barrio de los hospitales públicos. ¿Qué se puede hacer frente a esta doble demanda de los usuarios que al mismo tiempo constatan algo doloroso de decir y para usted de escuchar, porque es un médico, que los médicos no cumplen plenamente el horario de trabajo? Todos sabemos que una parte del tiempo por el cual se les está pagando en salud o en el SIS salen a hacer consultas privadas. ¿Cómo podemos evitar que estos fenómenos se produzcan en perjuicio de la atención de los pacientes? Sí, en relación a la primera parte, en cuanto a la demora de las citas, es una realidad, pero que
es solucionable, no fácilmente, pero sí implementando, y me permito ahora anunciar lo que vamos a implementar dentro de poco, que es la consulta 24/7 a través de la telemedicina y de un aplicativo. Esto va a permitir que los pacientes de mayor demanda de consultas, que son en realidad lo que nosotros le llamamos capa simple de atención, que son procesos respiratorios, digestivos, de repente urinarios, que no revisten una mayor complejidad de atención, puedan atenderse a través de este aplicativo que lo lanzaremos. Yo me voy a permitir venir también acá a este medio para anunciarlo. Desde cuándo va a utilizarse, va a disminuir la cantidad de requerimientos de las atenciones en las consultas presenciales. Entonces, 24 horas, 7 días de semana. Más o menos, ¿cuándo calcula usted que se va a lanzar este servicio? Sí, nosotros estamos esperando que en un promedio de 3 semanas ya podamos iniciar, no como un piloto, sino de manera general y de manera progresiva esta atención. Tenemos que ver cómo soporta las plataformas, porque es un tema de tecnología. Contamos con los profesionales capacitados en tecnología, en informática, en medicina, lo cual nos va a permitir hacer esta implementación. Eso indudablemente lo hemos conversado el día de ayer también en Salud, donde ellos también están desarrollando la telemedicina para que de manera conjunta pueda disminuir esta cantidad de requerimiento de citas, porque la demora en el tiempo de espera de tener una cita es por la altísima demanda que tenemos. Imagínense, tenemos una seguridad social que nace en el año 55 al 58, primero como Seguridad Social Obrero, después de empleados. Tenemos 2 hospitales grandes en Lima, que son los mismos del año 55. Entonces, 39, ¿ah? Y la Menara es hecho por Benavides del 39. Exactamente, por Benavides en el 39. Entonces, y tenemos una población que en ese entonces era medio millón de peruanos y ahora superamos los 13 millones en Lima. Entonces, dése cuenta cómo no solamente la Seguridad Social, sino los hospitales del Ministerio de Salud, que son financiados por el Seguro Integral de Salud, tienen un exceso de población. Miren, metrópolis o ciudades grandes como, por ejemplo, Madrid. ¿Cuántos habitantes tiene Madrid? O sea, es como San Juan del Lurigancho, la cantidad de habitantes. Entonces, los sistemas no colapsan. Frente a ese problema, creo que la tecnología nos va a ayudar a resolver la demanda de tomamos citas. la palabra y regresará acá dentro de más o menos antes de la Navidad, en todo caso. Antes de la Navidad. Yo creo que va a ser un buen regalo de fin de año para toda la población que pueda atenderse de esta manera, aprovechando la tecnología. 24 horas sobre 7, ¿eh? El otro tema que menciona en relación a los equipos que no se encuentran en funcionamiento, nosotros estamos en pleno proceso de diagnóstico en nuestros hospitales del Ministerio de Salud para ver cuáles son los equipos que requieren una reparación. Pero ¿por qué se llega a esto? Porque no existe, no hemos encontrado nosotros una política de mantenimiento de equipos. Los equipos tienen mantenimiento cuando están dentro del periodo de garantía, pero cuando pasa la garantía no hay un presupuesto orientado al mantenimiento periódico. Imagínense en una clínica privada, no se le mala un equipo porque le sale más caro repararlo que mantenerlo. Esa política también está dentro de las estrategias que vamos a utilizar para mantener los equipos. Finalmente, yo creo que el tema de la atención centrada en el paciente a nosotros nos va a obligar o nos obliga a ver que nuestros profesionales de la salud en general cumplan con su horario de atención establecido. No es ético estar haciendo lo que usted mencionó en el horario de trabajo para lo cual el Estado les paga una remuneración, puedan estar haciendo escapadas, ¿no? Es un grupo mínimo que lamentablemente desprestigia a los profesionales de la salud, pero sí se da y vamos a corregir. Una pregunta, si me permite, Mávila, antes de que el tiempo nos venza. ¿Qué es la experiencia de las alianzas público-privadas en la red de hospitales de salud? He tenido ocasión de visitar en Villa María del Triunfo, el hospital que usted conoce, Cailín, y en el Callao, Barto, y lo que he encontrado es un nivel de satisfacción de los pacientes enorme.
un clima completamente diferente al que uno encuentra en otros hospitales. Tanto es así que están teniendo problemas por el éxito, porque muchos otros pacientes quieren ir ahí y no al que les corresponde geográficamente. Y eso es la mejor prueba de que los usuarios consideren que se les da un buen servicio en Villa María del Triunfo y en el Callao. ¿Por qué no se ha seguido recurriendo a esta modalidad público-privado en otros hospitales? Claro. Los factores son diversos, ¿no? A veces se puede pensar de que el personal que labora en las instituciones, en los servicios de salud, se va a quedar sin trabajo. Entonces, esa es una razón que no es verdad, porque en el caso de salud, en el Kailin y en el Barton, se siguió trabajando con el personal. Nosotros en el Ministerio de Salud tenemos una experiencia similar, que es el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde las cosas marchan bastante bien. ¿Por qué marchan bien? Por los procesos, por un tema de gestión y porque también hay procesos que se realizan de manera privada y que son más ágiles que con las normas del Estado. Por eso que fluye rápidamente, que esa es otra de las tareas que en este tiempo corto de este gobierno de transición y reconciliación tenemos, es ver de agilizar los procesos. La desburocratización de estos procesos va a permitir tener una gestión eficiente. Siempre hemos escuchado que el Estado es ineficiente. Es precisamente por algunas trabas que nos vamos a encargar de ir destrabando. Sí, y antes de que el tiempo ahora sí nos van a quería pedirle una opinión, porque se está pidiendo la intervención de su salud en un caso que realmente ha conmocionado a todos. Ayer asistimos aquí a la denuncia que hacía una familia sobre la sustracción de un bebito, un niño recién nacido de apenas 2 días que había sido, y luego por la noche ya se supo que una ex trabajadora de limpieza se había hecho pasar como enfermera y se había llevado a esta criatura, si bien es cierto, en un hospital de salud, pero la intervención rectora, fiscalizadora de su salud, ¿cabe? Por supuesto. Es un hecho muy lamentable que ha sucedido, que demuestra la inseguridad en ese establecimiento de salud, que probablemente no ha cumplido los protocolos necesarios de seguridad, porque no es posible que se lleven a un bebito. Eso mismo lo han reconocido las autoridades de salud, pero su salud tiene un rol fiscalizador y de defensa de los derechos de los pacientes, razón por la cual sí, nosotros como Ministerio de Salud, a través de ellos, estamos realizando la intervención. En el caso de los hospitales, de la parte fiscal, claro, que tiene en que el continuar. caso de los hospitales del MINSA, por ejemplo, situaciones como esta, ¿usted puede garantizar que no se produzcan? Bueno, estamos tomando las medidas necesarias para ello, pero si ustedes me preguntan si ha sucedido, sí ha sucedido. Sí ha sucedido. Años anteriores, que yo recuerde, en años anteriores, por lo menos el caso de dos niños que también fueron llevados y los encontraron en una vivienda de Barrios Altos, ¿no? Una de las medidas que nosotros estamos tomando es que en todos los servicios puedan existir las cámaras, excepto... Existían acá, pero no funcionaban. Claro, ese es un tema. Pues, nuevamente, el tema de mantenimiento. No se trata con equipar, se trata con mantener para que no se malogren y funcionen las cámaras, ¿no? Muy bien, contamos entonces con su entusiasmo para que, aunque va a estar solamente 7 meses más, deje una marca. Ya lo ha anunciado con el sistema de 24 horas por día, 7 días por semana, telemedicina, lo que además de ayudar con más rapidez a los pacientes, aligerará la demanda presencial. Nuestra marca es la ética, la atención centrada en el paciente, la humanización de los servicios de salud. Pues bien, con esos valores esperemos que haga una excelente función a la cabeza del Ministerio de Salud, doctor Quirós Avilés. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo esperamos para anunciar el lanzamiento. Es un compromiso. Muchas gracias.